Esperas tener dinero para cumplir tus sueños. ¿Tener dinero es bueno o es malo? Tienes que ver bien bailando. Ay, no se ve nada. Miren, baila. Oh, wow. Hablando de los tipos de ahorro que había comentado en el video anterior, de los 3 cochinitos, ¿qué significa esto? Tenemos 3 cochinitos, cual llamamos uno ahorro, que este dinero es para meterlo en una cuenta y no tocarlo nunca más en la vida. Es el dinero que supuestamente le das a tu familia, el que vas a usar después de que ya tengas mucho dinero, qué sé yo. El segundo es la parte de inversión. Este dinero tú te puedes permitir perderlo. Él comenta que las primeras veces lo vas a perder. O sea, es imposible que no suceda porque no tenemos experiencia, porque no tenemos conocimiento. Entonces vamos a perder dinero, pero vamos a ganar experiencia. Es importante eso. Y el tercero, disculpa, es donaciones. Hay que aprender a dar un poquito de lo que ya tenemos. No todo es para nosotros y siempre hay que estar ayudando a los demás porque es como un círculo. Si tú ayudas, los demás te ayudan. Entonces se tiene que comenzar ayudando. Es imposible, o no te puedes meter en la cabeza que los demás te tienen que ayudar y porque sí, no, las cosas no son así. Entonces estos 3 tipos de ahorro son importantes para avanzar y tener una vida como la de ellos. Robert Kiyosaki habla de 3 tipos de perspectivas en cuanto al dinero. Él las hace llamar mentalidades del tipo pobre, mentalidades medias y mentalidades de ricos. Blackpool alquilan estas cositas para paseos. Entre los videos que vi en Londres, de aquellos que nombré la semana pasada, hay uno que me da mucha risa porque el orador decía: la gente pobre, o sea, la gente de mentalidad pobre, gasta en cositas. Están mirando por allá porque estoy hablando sola y español de paso. Los ricos gastan su dinero en inversiones y en activos pasivos. Las personas de clase media gastan su dinero en pasivos, pero ellos piensan que son activos, es decir, todas las cosas que nosotros compramos, casas, carros, objetos, mucha gente cree que son activos y que eso es dinero, que es una inversión, y realmente no, todos son gastos, porque no te generan un rendimiento, no te meten dinero a tu cuenta, te la sacan. Y a mí me causó mucha gracia que él decía, y la gente de mentalidad pobre gasta su dinero en algo que él llama cositas, es decir, en basura. Aquí hay tiendas que venden cosas de un pan y tú entras, por lo menos yo gasto mi dinero mucho en basura. O sea, entro y compro estupideces, entonces tú el dinero lo gastas en basura. O sea, hay cosas que no valen la pena, que no te dejan nada, no te generan una entrada, no te generan un bien, no te generan nada. Cada una de estas mentalidades tienen ciertas características principales en cuanto a creencias acerca del dinero y, lógicamente, el desarrollo de sus hábitos para conseguirlo. Yo no sé por qué Blackpool tiene tantas maquinitas de estas, y lo peor es que la gente juega y gasta plata en esto. Yo tengo un amigo que trabajaba en este tipo de máquinas, de adultos, y él comenta que o dice, supuestamente aquí tú puedes ir y decir, mira, no me dejen más pasar, y ellos ponen unas noticas con tu foto ahí que no puedes pasar, y obviamente no te dejan pasar. Es para la gente adicta a este tipo de máquinas. El libro de los 21 hábitos de la gente altamente exitosa, el tercero paradigma, más o menos, que me cambió, fue uno que él decía que no pienses que estás trabajando para otros, nunca estás trabajando para otros, siempre estás trabajando para ti mismo. Y él da un ejemplo de si tu empresa
tuviese o dependiese de un solo cliente, pues tienes que hacer algo por ese cliente. Y me hizo pensar porque en el primer video yo dije que no quería trabajar para nadie, quería trabajar para mí misma y que quiero clientes, no quiero jefes. Pero tiene algo de razón en este sentido, pues uno tiene que estar en constante mejoría y tiene que trabajar para uno, ¿no? En este caso, si tienes un solo cliente, pues tratar de complacerlo en lo que se pueda y tratar de darle el mejor servicio y luego pues avanzar y buscar más clientes. Tendemos a basar nuestra vida en el dinero. ¿Es que acaso nunca has escuchado: no puedo viajar porque no tengo dinero? No puedo emprender porque no tengo capital. O la mejor de todas: tengo muchas cuentas por pagar. No puedo hacer lo que me gusta porque debo trabajar. Hello. Yo tengo mi cuarto otra vez, al fin. Tengo un video donde yo me medí, no recuerdo qué semana, creo que fue la quinta o la sexta, y no lo subí porque era muy largo, pero considero que he rebajado medidas más que peso. Estoy pesando 82, 83 kilos. No es mucha la diferencia, sin embargo se me nota mucho en la cara y creo que se nota más en cuanto a medidas. Pero no me he medido, así que tengo que hacerlo. Hay un libro que se llama Pensar rápido, pensar lento, que quiero descargarlo, quiero buscarlo de alguna otra manera, porque necesito comenzar a conocer aquellos detalles del pensamiento, porque tengo que comenzar a tomar ciertas decisiones en cuanto a trabajo y en cuanto a emprender, porque ya me toca. Tengo 2 meses, ya tengo horarios de comida, ya más o menos me puedo manejar, tengo el hábito de comer bien, tengo el hábito de hacer ejercicio, me paro la mayoría de los días en la mañana, a las 7 de la mañana a entrenar, pero ahora necesito el hábito de emprender. Y estoy trabajando con lo de ahorrar, así que vamos a ver cómo me va. Vamos a ver qué saco la semana que viene, ya van a ver.